Explora cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe en los evangelios pueden transformar profundamente tu vida diaria. Descubre historias poderosas y reveladoras donde la fe mueve montañas, sana enfermedades y ofrece paz y salvación. Únete a nosotros para comprender mejor cómo vivir una vida de confianza plena en Dios, superar obstáculos insuperables y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No te pierdas la oportunidad de fortalecer tu fe y enriquecer tu caminar espiritual con las verdades eternas de la Biblia. Número 1. La fe como herramienta para superar desafíos diarios. La fe, según las enseñanzas de Jesús, es una herramienta poderosa que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una fortaleza y determinación renovadas. Jesús nos enseña que la fe no es simplemente una creencia abstracta, sino una fuerza activa que puede influir profundamente en nuestra vida cotidiana. En Mateo 5:20, Jesús nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Esta afirmación es una invitación a comprender el inmenso poder que puede residir en la fe, incluso cuando parece ser mínima. Para entender cómo la fe puede ser una herramienta para superar los desafíos, primero debemos reconocer la realidad de esos desafíos. La vida está llena de dificultades, problemas financieros, conflictos familiares, enfermedades y muchas veces, estas pruebas parecen montañas imposibles de mover. Sin embargo, la fe nos ofrece una perspectiva diferente. No se trata de negar la existencia de problemas, sino de enfrentar esos problemas con una confianza y una esperanza que provienen de nuestra relación con Dios. Consideremos el ejemplo de Pedro caminando sobre el agua en Mateo 14, 29-31. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, pidió que le permitiera hacer lo mismo. Jesús le dijo: ven. Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro clamó a Jesús: Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje ilustra cómo la fe nos capacita para realizar cosas que, en circunstancias normales, parecen imposibles. Pedro comenzó a hundirse no porque la fe fuera ineficaz, sino porque permitió que el miedo y la duda nublaran su confianza en Jesús. La fe también nos enseña a enfrentar los desafíos con una actitud de resistencia y esperanza. En Hebreos 11:1, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición nos muestra que la fe implica una confianza en lo invisible y una seguridad en lo que aún no se ha manifestado. Cuando enfrentamos dificultades, la fe nos anima a mantener la certeza en que, aunque no veamos la solución inmediata, Dios está trabajando en nuestro favor. Esta certeza nos da la fuerza para perseverar y seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Jesús también nos enseña que la fe es un ancla en tiempos de tormenta. En Marcos 4, 37-39, durante una tormenta violenta en el mar, los discípulos estaban aterrorizados y clamaron a Jesús: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús, que estaba durmiendo en la barca, se levantó, reprendió al viento y al mar, y hubo una gran calma. Luego les dijo: ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Este pasaje nos recuerda que, incluso en medio de las tormentas más intensas de la vida, la fe en Jesús proporciona paz y calma. Nos enseña a confiar en que Jesús está con nosotros, incluso cuando parece que todo está en caos. Además, la fe también nos impulsa a actuar. La fe no es pasiva, es un motor que nos mueve a tomar medidas concretas. En Santiago 2:17, se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe genuina se manifiesta en nuestras acciones. Cuando enfrentamos desafíos, nuestra fe nos motiva a buscar soluciones, a pedir ayuda y a trabajar diligentemente, sabiendo que nuestras acciones están respaldadas por una confianza en el poder de Dios. La combinación de fe y acción puede abrir puertas y crear oportunidades que no podríamos haber imaginado por nuestra cuenta. La fe, por lo tanto, no elimina los desafíos, pero nos equipa para enfrentarlos de manera efectiva. Nos da una perspectiva que nos permite ver más allá de las dificultades inmediatas y encontrar un propósito y una fuerza que nos impulsa a seguir adelante.
Nos ayuda a mantener la esperanza y la paz en medio de las pruebas y a encontrar soluciones creativas a los problemas. En la vida diaria, la fe nos ofrece una lente a través de la cual podemos ver y experimentar la intervención de Dios en nuestras circunstancias, transformando así los desafíos en oportunidades para crecer y confiar más plenamente en Él. Número 2. Historias de sanación y milagros a través de la fe. Las historias de sanación y milagros en los Evangelios revelan cómo la fe en Jesús puede manifestarse de manera poderosa y transformadora. Estos relatos no solo demuestran la capacidad de Jesús para realizar milagros, sino que también enseñan valiosas lecciones sobre el papel fundamental de la fe en la experiencia de lo sobrenatural. Uno de los relatos más conmovedores se encuentra en el Evangelio de Marcos 5, 25-34. La historia cuenta sobre una mujer que había sufrido de un flujo de sangre durante 12 años. A pesar de haber gastado todo su dinero en médicos y de no haber recibido mejoría, ella escuchó sobre Jesús y creyó que si solo tocaba su manto, sería sanada. Con gran fe y determinación, la mujer se acercó a Jesús entre la multitud y tocó el borde de su ropa. Inmediatamente, sintió en su cuerpo que su enfermedad había sido curada. Jesús, sintiendo que de él había salido poder, preguntó quién lo había tocado. La mujer, temblando, se acercó y le confesó. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad». Este relato ilustra cómo la fe en Jesús puede traer sanación y restauración, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Otro poderoso ejemplo se encuentra en el Evangelio de Juan 9, 1-12, donde Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Los discípulos preguntaron a Jesús si el ciego o sus padres habían pecado para que él naciera ciego. Jesús respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que su ceguera había sido una oportunidad para que las obras de Dios se manifestaran en él. Jesús entonces hizo barro con su saliva, lo puso sobre los ojos del hombre y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció y recuperó la vista. Este milagro no solo devolvió la vista al ciego, sino que también desafió las normas y creencias establecidas, mostrando que la fe y la obediencia a la palabra de Jesús pueden llevar a resultados sorprendentes. En el Evangelio de Lucas 7, 1-10, encontramos la historia del centurión romano cuya fe también resulta en un milagro. El centurión, que era un hombre de gran fe y humildad, envió mensajeros a Jesús para pedirle que sanara a su siervo, que estaba al borde de la muerte. El centurión creía que Jesús solo tenía que decir una palabra para sanar a su siervo sin necesidad de estar presente. Jesús, impresionado por la fe del centurión, dijo: «No he hallado tanta fe ni aun en Israel». Y en ese mismo momento, el siervo fue sanado. Este relato demuestra que la fe no está limitada por barreras culturales o sociales, y que la confianza en el poder de Jesús puede traer sanación, sin importar la posición o el origen del creyente. La fe también juega un papel crucial en el milagro de la resurrección de Lázaro, narrado en Juan 11, 1-44. Lázaro había muerto y había estado en la tumba durante 4 días cuando Jesús llegó a Betania. Marta, la hermana de Lázaro, expresó su fe en la resurrección futura, pero Jesús le dijo que su hermano resucitaría. Jesús entonces fue al sepulcro, ordenó que se quitara la piedra que cubría la tumba, y clamó en voz alta: «Lázaro, ven fuera». Lázaro salió de la tumba, aún envuelto en vendas funerarias. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también ilustró cómo la fe en Jesús puede traer vida donde parecía haber solo muerte y desesperanza. Cada una de estas historias muestra diferentes aspectos del poder de la fe en la vida de las personas. A través de ellas, aprendemos que la fe genuina en Jesús puede llevar a sanaciones físicas, restauraciones espirituales y transformaciones radicales. La fe no solo activa el poder de Jesús para obrar milagros, sino que también actúa como un canal a través del cual la gracia divina se manifiesta en nuestras vidas. Además, estos relatos nos enseñan que la fe no siempre se trata de tener una certeza absoluta o una gran cantidad de fe, sino de una fe sincera y auténtica en el poder y la bondad de Dios. En muchos casos, la fe se manifiesta en la obediencia y en el acto de buscar a Jesús con confianza, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La mujer que tocó el manto de Jesús, el centurión que confió en la palabra de Jesús,
y Marta, que creyó en la resurrección, son ejemplos de cómo una fe humilde y obediente puede abrir la puerta a milagros y sanaciones extraordinarias. Estos relatos también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra disposición a confiar en Jesús en nuestras necesidades y desafíos personales. Nos recuerdan que, al igual que en los tiempos de Jesús, su poder sigue disponible para nosotros hoy, y que la fe genuina sigue siendo una llave para experimentar su intervención en nuestras vidas. Número 3. La fe como fuente de paz en tiempos de crisis. En momentos de crisis y turbulencia, la fe en Jesús ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las enseñanzas de Jesús y los relatos bíblicos nos muestran cómo la fe puede proporcionar un refugio de calma y serenidad, incluso en las situaciones más desafiantes. Uno de los pasajes más emblemáticos sobre la paz en tiempos de crisis se encuentra en el Evangelio de Juan 2:27. Jesús dice a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Este versículo revela que la paz que Jesús ofrece no es una paz superficial o circunstancial, sino una paz profunda y duradera que proviene de una relación íntima con Él. Mientras que la paz del mundo a menudo está condicionada por nuestras circunstancias externas, la paz de Jesús está arraigada en su presencia y en su promesa de estar con nosotros en todo momento. El relato de Jesús calmando la tormenta en Marcos 4:35-41 es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede traer paz en medio del caos. Los discípulos estaban aterrorizados durante una tormenta violenta mientras Jesús dormía en la barca. Clamaron a Jesús: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y hubo una gran calma. Luego les preguntó: «¿Por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe?». Este milagro demuestra que la paz de Jesús puede calmar las tormentas físicas y emocionales en nuestras vidas. La fe en su poder y en su capacidad para controlar las circunstancias nos permite experimentar una paz que desafía el entendimiento humano. La paz que Jesús ofrece también es evidente en la vida de los apóstoles y primeros cristianos. En Hechos 16:25-26, Pablo y Silas estaban encarcelados en Filipos después de ser azotados y puestos en prisión por predicar el Evangelio. A pesar de su sufrimiento, ellos oraban y cantaban himnos a Dios durante la medianoche. De repente, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, y las puertas se abrieron. La reacción de Pablo y Silas, que no se dejaron llevar por el pánico, sino que confiaron en Dios, es un ejemplo de cómo la fe puede proporcionar paz y fortaleza incluso en las circunstancias más adversas. Su paz interior se reflejó en su actitud de adoración y en su disposición para seguir confiando en Dios, lo cual llevó al carcelero a preguntar sobre la salvación, resultando en la conversión de toda su familia. En el Evangelio de Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo ofrece una guía práctica para experimentar la paz en tiempos de preocupación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que la paz de Dios es una protección para nuestro corazón y mente. Al presentar nuestras preocupaciones a Dios a través de la oración y al hacerlo con gratitud, experimentamos una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esta paz no elimina necesariamente las dificultades, pero nos ayuda a enfrentar las pruebas con una serenidad que proviene de la confianza en el cuidado y el plan de Dios. La fe también nos da la perspectiva de que nuestras crisis tienen un propósito mayor y que Dios está trabajando en medio de ellas. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta promesa nos asegura que, aunque no entendamos por qué enfrentamos ciertas dificultades, podemos confiar en que Dios está utilizando nuestras pruebas para nuestro bien y para su gloria. Esta certeza de que hay un propósito en nuestras crisis contribuye a una paz interior duradera. Finalmente, la paz que proviene de la fe también nos capacita para ser agentes de paz en el mundo. En Mateo 5:9, Jesús dice: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La paz que recibimos de Dios nos transforma y nos capacita para traer paz a otros. En tiempos de crisis,
Nuestra fe puede influir positivamente en aquellos que nos rodean, ofreciendo consuelo, esperanza y apoyo. En resumen, la fe en Jesús es una fuente de paz en tiempos de crisis, ofreciendo un refugio seguro y una serenidad que desafía las circunstancias. A través de la paz que Jesús nos da, encontramos fortaleza para enfrentar los desafíos, confianza en que Dios está en control, y una actitud de adoración y gratitud que puede transformar nuestras crisis en oportunidades para experimentar su presencia y su poder. La paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios en medio de nuestras luchas. Número 4. ¿Cómo la fe puede transformar nuestras relaciones interpersonales? La fe en Jesús no solo tiene un impacto profundo en nuestra vida personal y espiritual, sino que también transforma nuestras relaciones interpersonales de manera significativa. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, el perdón y la reconciliación ofrecen principios que pueden mejorar y enriquecer nuestras interacciones con los demás, fomentando relaciones más saludables y significativas. Uno de los mandamientos centrales de Jesús es el amor. En Juan 13, 34-35, Jesús dice: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros». Este mandamiento no es solo una sugerencia, sino una llamada a vivir el amor incondicional y sacrificial que Jesús demostró. Al practicar este tipo de amor, nuestras relaciones se transforman, porque aprendemos a poner las necesidades y el bienestar de los demás por encima de nuestras propias preferencias. Este amor genuino crea un ambiente de confianza y respeto, lo cual es fundamental para cualquier relación saludable. La fe también nos enseña sobre el perdón y la reconciliación, dos aspectos cruciales para transformar nuestras relaciones. En Mateo 18, 21-22, Pedro se acerca a Jesús y pregunta: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús responde: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este mensaje resalta la importancia del perdón ilimitado. Al perdonar, liberamos a los demás y a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento y la amargura. El perdón no solo restaura las relaciones dañadas, sino que también nos permite experimentar una paz interior y una libertad emocional. En la parábola del Hijo Pródigo, narrada en Lucas 15, 11-32, Jesús ilustra el perdón y la reconciliación de una manera poderosa. El hijo menor pide su herencia y se va a malgastarla en una vida desenfrenada. Cuando se queda sin nada, regresa arrepentido a su padre, quien lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. Esta parábola muestra que el perdón no solo restaura la relación, sino que también celebra el retorno y la restauración. La fe en el perdón y la gracia de Dios nos motiva a buscar la reconciliación en nuestras propias relaciones, sabiendo que el perdón es un acto que refleja el carácter de Dios. Además, la fe transforma nuestras relaciones al ayudarnos a desarrollar la empatía y la comprensión hacia los demás. En Filipenses 2, 3-4, Pablo escribe: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Este versículo nos anima a practicar la humildad y a considerar las necesidades y perspectivas de los demás. La fe nos impulsa a vivir de una manera que promueve la armonía y el entendimiento mutuo, en lugar de enfocarnos en nuestras propias agendas y deseos. La fe también ofrece un modelo de servicio desinteresado. Jesús, en Marcos 10-45, nos recuerda: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este principio de servicio puede transformar nuestras relaciones al motivarnos a actuar con un espíritu de generosidad y apoyo. Al servir a los demás, no solo mejoramos nuestras interacciones, sino que también contribuimos al bienestar general y a la construcción de una comunidad más solidaria. En la comunidad cristiana, la fe promueve la unidad y la cooperación. En Efesios 4, 2-3, Pablo exhorta a los creyentes: «Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». La fe en Jesús nos une en un propósito común y nos anima a trabajar juntos en armonía.
Esta unidad es esencial para construir relaciones interpersonales fuertes y efectivas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Finalmente, la fe en Jesús nos da la capacidad de enfrentar conflictos y diferencias con una actitud constructiva. En Mateo 18, 15-17, Jesús proporciona un proceso para resolver conflictos entre hermanos, que incluye hablar primero con la persona involucrada, luego con testigos si es necesario, y finalmente, llevar el asunto a la comunidad si no hay reconciliación. Este enfoque busca la restauración y el entendimiento, en lugar de la confrontación y el daño. La fe nos guía a manejar los conflictos de manera que busque el bienestar y la resolución, en lugar de la división y el resentimiento. Número 5. La fe en la provisión y el cuidado divino. La fe en la provisión y el cuidado divino es un aspecto fundamental de la vida cristiana, que nos invita a confiar en que Dios provee para nuestras necesidades y nos cuida en todo momento. Las Escrituras están llenas de promesas y relatos que demuestran cómo Dios se ocupa de su pueblo, asegurando que no les falte nada esencial y guiándolos a través de cada etapa de sus vidas. Esta fe en la provisión divina transforma nuestra manera de enfrentar las preocupaciones y nos permite vivir con una confianza tranquila en la bondad y fidelidad de Dios. En el Evangelio de Mateo 6, 25-34, Jesús aborda el tema de la provisión divina durante el Sermón del Monte. Él dice: «Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?». Jesús nos anima a no preocuparnos por nuestras necesidades básicas, ya que Dios cuida de las aves del cielo y de las flores del campo, y nosotros valemos mucho más que ellos. Él promete que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Esta enseñanza subraya la importancia de priorizar nuestra relación con Dios y confiar en su provisión en lugar de dejarnos consumir por la ansiedad. La historia de Elías y la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17, 8-16 es otro poderoso testimonio de la provisión divina. Durante una severa sequía y hambruna, Dios envió al profeta Elías a la casa de una viuda en Sarepta. La viuda, que estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre, recibió la promesa de que su harina y su aceite no se acabarían hasta que la sequía terminara. Elías le dijo que no temiera y que preparara primero una torta para él. A pesar de su desesperada situación, la viuda obedeció y experimentó la fidelidad de Dios, ya que su provisión nunca se agotó. Esta historia ilustra cómo Dios puede proveer milagrosamente en tiempos de necesidad cuando confiamos en su palabra y seguimos sus instrucciones. En el Evangelio de Filipenses 4:19, el apóstol Pablo asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa nos asegura que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que también es capaz y está dispuesto a suplirlas de acuerdo con sus riquezas infinitas. La fe en esta promesa nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una confianza constante en que Dios proveerá lo necesario para nuestras vidas. La provisión divina también se manifiesta en la historia de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6, 5-13, Jesús alimenta a una multitud de 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces. Al levantar los ojos al cielo y bendecir los alimentos, Jesús realiza un milagro que no solo satisface la necesidad inmediata de la multitud, sino que también deja abundancia. Después de comer, los discípulos recogen 12 canastas llenas de lo que sobró. Este milagro demuestra que la provisión de Dios no solo cubre nuestras necesidades básicas, sino que a menudo excede nuestras expectativas y nos da más de lo que necesitamos. La fe en la provisión divina también nos enseña a confiar en Dios durante periodos de incertidumbre y escasez. En 2 Corintios 9, 8, Pablo escribe: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Este versículo nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para cada situación y que Él nos capacita para ser generosos y realizar buenas obras, incluso cuando enfrentamos dificultades. Además, la confianza en el cuidado divino se manifiesta en nuestra capacidad para entregar nuestras preocupaciones a Dios. En 1 Pedro 5, 7, se nos instruye: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros».
Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, reconocemos su control y cuidado sobre nuestras vidas. Esta entrega libera nuestro corazón del peso de la ansiedad y nos permite experimentar una paz que proviene de la certeza de que Dios está al tanto de nuestras necesidades y está trabajando en nuestro favor. En la vida diaria, la fe en la provisión y el cuidado divino nos impulsa a vivir con gratitud y generosidad. Sabemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que provee para nuestras necesidades con abundancia. Esto nos lleva a ser más generosos con lo que recibimos y a compartir con los demás, reflejando el amor y la bondad de Dios a través de nuestras acciones. Número 6. La fe como base para una vida de propósito y dirección. La fe en Jesús no solo proporciona consuelo y esperanza en tiempos de dificultad, sino que también actúa como la base sobre la cual podemos construir una vida llena de propósito y dirección. Cuando nuestra fe está centrada en Dios, encontramos claridad sobre el propósito de nuestra vida y la dirección que debemos tomar. Las Escrituras están repletas de ejemplos y enseñanzas que nos muestran cómo la fe puede guiarnos y darle sentido a nuestra existencia. Uno de los pasajes más reveladores sobre el propósito y la dirección que ofrece la fe se encuentra en Jeremías 29:11. Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para nuestras vidas, un plan que es bueno y lleno de esperanza. Al tener fe en que Dios tiene un propósito para nosotros, podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que cada paso y cada decisión están bajo su soberanía. El llamado de Dios a Abraham en Génesis 12:1-3 es otro ejemplo poderoso de cómo la fe puede proporcionar propósito y dirección. Dios le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». A pesar de no saber a dónde iba, Abraham obedeció el llamado de Dios. Su fe en la promesa divina le dio dirección y propósito, y a través de su obediencia, se convirtió en el padre de una gran nación. La historia de Abraham ilustra cómo la fe nos impulsa a seguir el llamado de Dios, incluso cuando el camino no está claro, y cómo esa obediencia puede llevarnos a cumplir un propósito mayor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también habla sobre cómo la fe proporciona dirección y propósito. En Filipenses 3:13-14, Pablo escribe: «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Pablo muestra cómo la fe en el llamado de Dios le dio un propósito claro en su vida. Al enfocarse en el premio del supremo llamamiento, Pablo encontró dirección y motivación para seguir adelante, dejando atrás lo que no le servía y avanzando hacia el propósito que Dios tenía para él. En Proverbios 3:5-6, encontramos un consejo práctico sobre cómo la fe puede guiarnos en la toma de decisiones diarias. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje enseña que al confiar plenamente en Dios y buscar su guía en todos nuestros caminos, encontramos dirección clara para nuestras vidas. La fe nos llama a depender de la sabiduría divina en lugar de confiar únicamente en nuestro propio entendimiento limitado. Dios promete enderezar nuestras sendas y guiarnos en la dirección correcta cuando buscamos su voluntad. El propósito de vida que nos brinda la fe también se refleja en el llamado a servir a los demás. En Mateo 5:13-16, Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal da sabor y preserva, mientras que la luz ilumina y guía. Al vivir nuestra fe de manera activa y servir a los demás, encontramos un propósito que trasciende nuestras preocupaciones individuales y contribuye al bien mayor. Servir a los demás y vivir de manera que refleje la luz de Cristo da sentido a nuestras vidas y nos conecta con el propósito divino. La fe también nos da dirección al enfrentar desafíos y tomar decisiones importantes. En Santiago 1:5 se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo nos recuerda que, al buscar la sabiduría de Dios a través de la oración, podemos recibir la guía que necesitamos para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad.
La fe en la disposición de Dios para darnos sabiduría nos ayuda a enfrentar las incertidumbres de la vida con confianza. Finalmente, la fe nos ayuda a mantenernos enfocados en un propósito eterno. En Colosenses 3, 1-2, Pablo instruye a los creyentes a: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al poner nuestra fe en lo eterno y en las cosas de arriba, nuestras prioridades y metas se alinean con el propósito divino. Esta perspectiva nos ayuda a vivir con un propósito que va más allá de lo temporal y nos da dirección en cómo vivir nuestras vidas de manera que honre a Dios. Número 8. La importancia de la fe en la comunidad y el apoyo mutuo. La fe en Cristo no solo transforma nuestras vidas individuales, sino que también fortalece y profundiza nuestras relaciones dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que vivir la fe en un contexto comunitario es esencial para el crecimiento espiritual, el apoyo mutuo y el cumplimiento del mandato de amar a los demás. La importancia de la fe en la comunidad y el apoyo mutuo se manifiesta de diversas maneras en las Escrituras y en la vida de la Iglesia. 1. La comunidad como cuerpo de Cristo. El concepto de la comunidad cristiana como el cuerpo de Cristo es fundamental para entender la importancia de la fe en la comunidad. En 1 Corintios 12, 12-27, el apóstol Pablo usa la metáfora del cuerpo para describir cómo cada miembro de la iglesia tiene un papel único y valioso. Pablo escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Este pasaje destaca que cada creyente, con sus dones y talentos específicos, contribuye al bienestar y funcionamiento del cuerpo de Cristo. La fe en la comunidad permite que cada miembro apoye a los demás, fomente la unidad y colabore en la misión de la Iglesia. 2. El mandato de amarnos los unos a los otros. Uno de los mandamientos más claros de Jesús es que amemos a los demás. En Juan 13, 34-35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Este amor es la base de la vida comunitaria cristiana. La fe nos llama a cuidar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, creando una red de apoyo que refleja el amor de Dios. Este amor se manifiesta en actos de servicio, en el ánimo en tiempos difíciles, y en el gozo compartido en tiempos de celebración. 3. El apoyo mutuo en la adversidad. La vida cristiana no está exenta de desafíos y dificultades. La fe en la comunidad se vuelve particularmente importante en tiempos de adversidad. En Gálatas 6, 2, Pablo nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley de Cristo. Este versículo nos recuerda que, como comunidad de fe, estamos llamados a apoyarnos mutuamente en las dificultades. El apoyo puede tomar muchas formas, desde la oración y el acompañamiento hasta la ayuda práctica y el consejo sabio. La comunidad cristiana actúa como un sistema de soporte que ayuda a sus miembros a atravesar tiempos difíciles, recordándoles que no están solos en sus luchas. 4. El poder de la oración comunitaria. La oración comunitaria es una expresión poderosa de la fe en la comunidad. En Mateo 18, 19-20, Jesús dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad no solo fortalece los lazos entre los miembros de la Iglesia, sino que también une a la comunidad en un propósito común, buscando la voluntad de Dios y confiando en su intervención. La oración compartida también proporciona consuelo y esperanza, sabiendo que la comunidad está intercediendo y apoyando en la búsqueda de respuestas y soluciones. 5. La enseñanza y el crecimiento espiritual compartido. La comunidad cristiana también juega un papel vital en el crecimiento espiritual a través de la enseñanza y el estudio de la palabra de Dios. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. La reunión regular y el estudio conjunto de las Escrituras permiten a los creyentes aprender unos de otros, ser desafiados en su fe y crecer en su conocimiento de Dios. Las enseñanzas compartidas y el diálogo espiritual enriquecen nuestra comprensión y fortalecen nuestra fe. 6. La celebración de la comunidad en la adoración y el servicio. La fe en la comunidad se expresa en la adoración conjunta y en el servicio a los demás. En Colosenses 3 y 16, Pablo instruye a los creyentes a hablar entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La adoración en comunidad no solo honra a Dios, sino que también fortalece a los miembros de la Iglesia, alentándolos y uniendo sus corazones en alabanza. Además, el servicio a la comunidad local y global es una extensión de la fe vivida en conjunto. Al trabajar juntos en proyectos de servicio, misiones y ayuda a los necesitados, la comunidad cristiana demuestra el amor de Cristo y se convierte en una fuerza de transformación en el mundo. 7. La disciplina y el cuidado fraternal. La disciplina en la comunidad cristiana es otro aspecto importante de la vida en la fe. En Mateo 18, 15-17, Jesús proporciona un proceso para tratar con el pecado dentro de la comunidad, que comienza con la confrontación privada y avanza a través de varias etapas si la reconciliación no se logra. Este proceso tiene el propósito de restaurar al miembro errante y mantener la pureza de la comunidad. La disciplina no es simplemente corrección, sino una forma de cuidado fraternal que busca el bienestar espiritual de cada miembro y la salud general del cuerpo de Cristo. 8. El testimonio de la unidad en la comunidad. Finalmente, la unidad en la comunidad cristiana sirve como un testimonio poderoso del amor y la obra de Cristo. En Juan 5 y 21, Jesús ora por la unidad de sus seguidores, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad y el amor entre los creyentes actúan como una demostración viva del Evangelio, mostrando al mundo la realidad de la fe en Cristo. Una comunidad unida en amor y propósito puede ser un faro de luz en un mundo dividido y necesitado de esperanza. Número 9. ¿Cómo la fe puede guiarnos en la toma de decisiones importantes? Tomar decisiones importantes es una parte crucial de la vida, y la fe en Cristo puede ser una guía invaluable en estos momentos críticos. La fe nos proporciona una perspectiva divina y una base sólida sobre la cual construir nuestras elecciones. A través de la fe, podemos buscar la dirección de Dios, confiar en su sabiduría y hacer decisiones que reflejen su voluntad para nuestras vidas. Aquí exploraremos cómo la fe puede guiarnos eficazmente en la toma de decisiones importantes. 1. Buscar la voluntad de Dios a través de la oración. La oración es una herramienta esencial para tomar decisiones importantes con fe. La comunicación continua con Dios nos permite presentar nuestras preocupaciones y solicitudes, buscando su guía y dirección. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos instruye a: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, sino que también nos proporciona paz y seguridad en nuestras decisiones, sabiendo que hemos buscado su guía y confiamos en su sabiduría. 2. Consultar las Escrituras para la sabiduría. Las Escrituras ofrecen principios y directrices que son fundamentales para tomar decisiones sabias. La Biblia está llena de consejos y enseñanzas que pueden aplicarse a situaciones diversas. En 2 Timoteo 3, 16-17, se dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al estudiar la palabra de Dios, obtenemos una perspectiva divina sobre cómo enfrentar decisiones importantes y aseguramos que nuestras elecciones estén alineadas con su voluntad. 3. Buscar consejo de consejeros espirituales. Buscar el consejo de líderes espirituales y otros creyentes maduros es un paso prudente en la toma de decisiones importantes. En Proverbios 3 y 22, se nos dice:
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Consultar a personas que tienen experiencia y sabiduría espiritual puede proporcionarnos una visión más amplia y ayudarnos a considerar diferentes aspectos de nuestra decisión. El consejo sabio puede iluminar áreas que quizás no habíamos considerado y confirmar la dirección en la que sentimos que Dios nos está guiando. 4. Evaluar las decisiones a la luz del propósito divino. Es esencial considerar si nuestras decisiones están alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. En Romanos 8:28, se nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al evaluar una decisión, preguntémonos cómo esta opción contribuye al propósito de Dios para nuestras vidas y si está en armonía con su plan. Esta evaluación nos ayuda a asegurarnos de que nuestras elecciones no solo cumplen con nuestros deseos personales, sino que también avanzan el propósito divino en nuestras vidas. 5. Escuchar la paz interior como guía. La paz interior es un indicador importante de que estamos tomando una decisión correcta. En Colosenses 3:15, Pablo nos instruye, «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». La paz que sentimos en nuestro corazón puede ser una señal de que estamos en el camino correcto. Cuando estamos en paz con una decisión, es una señal de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Si experimentamos inquietud o desasosiego, esto puede indicar que necesitamos reconsiderar la decisión o buscar más orientación. 6. Obedecer a las convicciones espirituales. Nuestras convicciones espirituales juegan un papel crucial en la toma de decisiones. En Romanos 2:23, se nos advierte, «Pero el que duda acerca de la condena, si come, es condenado, porque no lo hace de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado». Debemos actuar de acuerdo con nuestras convicciones y principios espirituales. Si una decisión va en contra de nuestras creencias y principios enraizados en la fe, es probable que no sea la elección correcta. La fe nos llama a vivir con integridad y a tomar decisiones que reflejen nuestras convicciones profundas. 7. Reconocer la providencia y el tiempo de Dios. La fe en la providencia y el tiempo de Dios es crucial. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entender que Dios tiene un plan y un calendario perfecto para nuestras vidas nos ayuda a tomar decisiones con paciencia y confianza. A veces, debemos esperar el momento adecuado para tomar una decisión y confiar en que Dios está trabajando detrás de escena para guiarnos y prepararnos para el próximo paso. 8. Evaluar las consecuencias de nuestras decisiones. Es importante considerar las posibles consecuencias de nuestras decisiones. En Lucas 14:28-30, Jesús enseña sobre la necesidad de contar el costo antes de emprender un proyecto. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el costo, si tiene lo que necesita para acabarla? Evaluar las implicaciones a corto y largo plazo de nuestras decisiones ayuda a asegurarnos de que estamos tomando una decisión bien informada. La fe nos lleva a ser responsables y a considerar cómo nuestras elecciones afectarán a nosotros y a los demás. 9. Aprender de experiencias pasadas. Reflexionar sobre experiencias pasadas y cómo la fe nos ha guiado anteriormente puede proporcionar sabiduría para decisiones actuales. Al recordar cómo Dios nos ha dirigido y ha trabajado en nuestras vidas, podemos tener confianza en que Él continuará guiándonos. La fe en su fidelidad nos anima a seguir su dirección y a confiar en que Él tiene un plan para cada aspecto de nuestras vidas. 10. Estar abiertos al cambio y la adaptación. Finalmente, la fe nos ayuda a estar abiertos al cambio y a la adaptación cuando Dios nos dirige en una dirección diferente a la que habíamos planeado. En Proverbios 16:9, se nos recuerda, «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». A veces, Dios puede redirigir nuestras decisiones para alinearlas mejor con su voluntad. La fe nos ayuda a estar dispuestos a ajustar nuestros planes y a seguir su guía, confiando en que su dirección es siempre para nuestro bien. Número 10. El poder de la fe para superar el miedo y la incertidumbre. En la vida, enfrentamos miedos e incertidumbres que pueden paralizarnos y afectarnos profundamente.
La fe en Cristo ofrece una fuente de fortaleza y esperanza que puede ayudarnos a superar estos desafíos. A través de la fe, encontramos un poder transformador que nos permite enfrentar el miedo y la incertidumbre con valentía y confianza en el plan de Dios. Vamos a explorar cómo la fe puede liberarnos del temor y guiarnos a través de los momentos de incertidumbre. 1. Confiar en la soberanía de Dios. Una de las primeras formas en que la fe ayuda a superar el miedo es al confiar en la soberanía de Dios. En Isaías 41:10, Dios nos promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control absoluto sobre todas las circunstancias de nuestras vidas. Cuando confiamos en que Dios está en control y que su voluntad es perfecta, podemos enfrentar el miedo con la certeza de que Él está guiando y protegiendo nuestros pasos. 2. Recordar las promesas de Dios. La fe se fortalece cuando recordamos las promesas de Dios en las Escrituras. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas promesas nos aseguran que Dios nos ha dotado de la capacidad para enfrentar el miedo con valentía y autodisciplina. Al aferrarnos a estas promesas, podemos enfrentar nuestras preocupaciones con la confianza de que Dios está obrando en nosotros para darnos la fortaleza y el coraje necesarios. 3. Enfrentar el miedo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta poderosa para enfrentar y superar el miedo. En Hebreos 4:12 se dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia nos proporciona verdades y promesas que desafían y desarman nuestros miedos. Al meditar en las Escrituras y aplicarlas a nuestras vidas, encontramos el poder para enfrentar las inseguridades y temores con una perspectiva divina. 4. Experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe en Dios también nos permite experimentar una paz que va más allá de la comprensión humana. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una sensación de calma y seguridad en medio de la incertidumbre. Al confiar en Dios y entregarle nuestras preocupaciones, podemos experimentar una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. 5. Desarrollar la fortaleza a través de la fe. La fe nos ayuda a desarrollar fortaleza en medio de las pruebas. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas y tribulaciones, cuando se enfrentan con fe, producen en nosotros una fortaleza y una madurez que nos preparan para enfrentar futuros desafíos. Al ver las dificultades como oportunidades para crecer en la fe, podemos enfrentar el miedo con una perspectiva de crecimiento y desarrollo espiritual. 6. Aplicar el coraje inspirado por la fe. La fe nos infunde el coraje para enfrentar situaciones que de otro modo podrían asustarnos. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: ¿no te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El coraje que proviene de la fe no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la confianza de que Dios está con nosotros. Al recordar que su presencia nos acompaña, podemos enfrentar nuestras inseguridades y desafíos con valentía, sabiendo que no estamos solos. 7. Reconocer y resistir las mentiras del temor. La fe nos capacita para reconocer y resistir las mentiras que el miedo puede susurrar en nuestra mente. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El miedo a menudo se basa en mentiras y distorsiones de la verdad.
Al identificar y desafiar estos pensamientos con la verdad de Dios, podemos resistir el miedo y mantener una mentalidad centrada en la fe. La verdad de las Escrituras nos ayuda a desarmar los temores infundados y a caminar con seguridad en la promesa de Dios. 8. Apoyarnos en la comunidad de fe. La comunidad cristiana juega un papel importante en superar el miedo y la incertidumbre. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. La presencia y el apoyo de otros creyentes pueden brindarnos aliento y fuerza en tiempos de miedo. Al compartir nuestras luchas y recibir oración y apoyo, encontramos una fuente de fortaleza que nos ayuda a enfrentar nuestras inseguridades con el respaldo de la comunidad. 9. Recordar los testimonios de la fidelidad de Dios. Reflexionar sobre los testimonios de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros puede inspirarnos a enfrentar el miedo con confianza. En Salmo 77, 11-12, el salmista dice: «Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, de tus maravillas antiguas me acordaré. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos». Recordar cómo Dios ha obrado en el pasado nos recuerda su fidelidad y su capacidad para ayudarnos en el presente. Estos recuerdos fortalecen nuestra fe y nos dan la seguridad de que Dios sigue siendo fiel y capaz de enfrentar cualquier desafío que enfrentemos. 10. Enfrentar el futuro con esperanza. Finalmente, la fe nos permite enfrentar el futuro con esperanza. En Romanos 3:13, Pablo ora: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza que proviene de la fe nos permite mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que su amor y cuidado nos sostendrán. La fe nos asegura que, independientemente de las circunstancias, podemos confiar en la bondad y la providencia de Dios. Número 11. Estrategias prácticas para fortalecer tu fe diaria. Fortalecer la fe es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación diaria. A medida que buscamos crecer en nuestra relación con Dios y profundizar nuestra fe, es crucial adoptar estrategias prácticas que nos ayuden a mantenernos firmes y creciendo en nuestra vida espiritual. Aquí presentamos algunas estrategias efectivas para fortalecer tu fe diaria. 1. Establece un tiempo regular para la oración. La oración es la columna vertebral de una vida de fe sólida. Establecer un tiempo regular para la oración cada día te permite conectarte con Dios, presentar tus peticiones y escuchar su voz. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos anima a orar sin cesar, lo que nos recuerda la importancia de mantener una comunicación constante con Dios. Dedica momentos específicos del día para la oración, ya sea por la mañana, antes de acostarte, o en cualquier momento que te permita reflexionar y conectar con Dios. La oración regular fortalece tu fe al mantenerte enfocado en la relación con Dios y en su guía diaria. 2. Lee y medita en las Escrituras. La lectura y meditación de las Escrituras son esenciales para el crecimiento espiritual. La Biblia nos proporciona la verdad de Dios y nos guía en nuestro caminar diario. En Josué 1:8 se nos instruye: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él». Establece un plan de lectura bíblica que te permita estudiar las Escrituras diariamente. Meditar en los pasajes leídos te ayudará a internalizar la palabra de Dios y a aplicar sus enseñanzas a tu vida. La meditación diaria fortalece tu fe al mantenerte enfocado en las promesas y principios de Dios. 3. Participa en la comunidad de fe. La comunidad cristiana ofrece apoyo, aliento y rendición de cuentas en tu camino de fe. En Hebreos 10, 24-25, se nos recuerda: «Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre». Participar en un grupo de estudio bíblico, asistir a la iglesia regularmente y compartir con otros creyentes te proporciona un entorno de apoyo espiritual. La comunidad te anima a crecer en tu fe y te ofrece oportunidades para servir y ser servido. 4. Practica la adoración y la alabanza. La adoración y la alabanza son expresiones vitales de nuestra fe y gratitud hacia Dios. En Salmo 100:4 se nos dice:
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Dedica tiempo a adorar a Dios a través de la música, la oración y otras formas de expresión. La adoración te ayuda a mantener una perspectiva correcta y a fortalecer tu fe al centrarte en la grandeza y bondad de Dios. 5. Desarrolla una vida de servicio. Servir a los demás es una forma de vivir la fe de manera práctica. En Gálatas 5:13 se nos instruye: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Busca oportunidades para servir en tu comunidad, en tu iglesia y en tu vida cotidiana. El servicio no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece tu fe al practicar el amor y la obediencia a Dios. A lo largo de esta exploración, hemos visto cómo la fe en los evangelios puede transformar profundamente nuestra vida diaria. Desde cómo la fe mueve montañas y sana enfermedades hasta su papel en brindarnos paz en tiempos de crisis, mejorar nuestras relaciones y guiarnos en la toma de decisiones. Hemos aprendido a fortalecer nuestra fe a través de la oración, la lectura de las Escrituras, la participación en la comunidad y el servicio a los demás. Al enfrentar el miedo, la incertidumbre y los desafíos con fe, y aplicar estrategias prácticas para el crecimiento espiritual, podemos vivir con una confianza renovada en Dios y experimentar su paz y dirección en cada aspecto de nuestras vidas. La fe no solo nos transforma, sino que nos guía, sostiene y nos prepara para una vida llena de propósito y esperanza.